que le estarían pidiendo a Aldo Jaldo que no asuma como diputado nacional. En este caso tendrá que renunciar, pero estamos marcando un hecho que se va a discutir en el ámbito provincial. Y vamos a tomar como referencia lo que dijo, por ejemplo, ayer el diputado nacional José Orellana, más allá de la división o el enfrentamiento que tiene político con el ex gobernador José Alperovich, apuntó a él como responsable de la pérdida de votos el pasado domingo a favor de la fuerza republicana. Se verá la reforma política o electoral en la provincia de Tucumán. Le están pidiendo que no asuma como diputado y coordine acá en Tucumán y contenga a los intendentes, legisladores, concejales que están identificados con el actual vicegobernador. ¿Qué decisión irá a tomar? No sé si hablará sobre el particular en el día de hoy, pero reiteramos, la información que manejamos es que le están pidiendo a Jaldo que no asuma como diputado nacional y coordine la modificación del sistema electoral en la provincia de Tucumán para poner límites a intenciones que habría en esta conducción tripartita que hoy tiene el oficialismo de la provincia de Tucumán. La verdad que en lo personal no sé cuál será la relación personal o política con el ex gobernador José Alperovich, hasta con el propio gobernador Juan Mansur, pero lo cierto es que se está preguntando la gente cercana a Jaldo si es conveniente o no la asunción como diputado nacional. Después estará el otro tema, cómo plantearle a la sociedad que lo votó como diputado nacional, que es otro punto. Pero también Osvaldo Jaldo abrió las puertas a una discusión constitucional cuando habló la decisión es modificar el sistema electoral. Solamente hizo hincapié a ponerle límite a la cantidad de acoples. Está con nosotros el presidente del canal, Rodolfo Burgos, y ahora voy a explicar por qué. Porque además es profesor de la Universidad Nacional de Tucumán en temas relacionados con lo constitucional y también con el funcionamiento de los partidos políticos. ¿Qué tal, Rodolfo? Buen día. Buen día, Omar, qué gusto verlo. Bueno, común esto, pero quiero agradecerte personalmente el hecho de que hayas aceptado estar con nosotros, más allá de la función como presidente del canal. Profesor, ¿de qué materia en la Universidad Nacional de Tucumán? De Derecho Constitucional y de Sistemas Electorales y Derecho Electoral. ¿Qué discusión la que se viene? ¿Es el tiempo justo para hablar de estos temas, más allá de que el pasado fin de semana hemos terminado con un sistema electoral, con una elección desgastante? Mire, el problema que hay en Tucumán es que existe una gran dualidad entre lo que es el andamiaje legal de las elecciones nacionales y de las elecciones provinciales. En las elecciones nacionales, el domingo hemos podido ver una elección que a nivel del sistema de partido absolutamente normal, había 4 opciones en el cuarto oscuro. Eso permite un conteo rápido, permite que la gente identifique de izquierda a derecha 4 opciones y dentro de ellas, en definitiva, ejerza la voluntad soberana del pueblo, que es la base de la representación y de la soberanía en nuestro sistema político. El problema es que en Tucumán no tiene anormalidades a nivel del sistema electoral, porque su sistema electoral es un sistema electoral donde el mismo que se utiliza en las elecciones nacionales. Donde sí en Tucumán existe una normalidad y muy grave a nivel de su sistema de partidos. Tucumán, con este invento del acople, digamos, terminó configurando un sistema de partidos que no tiene ningún parangón ni ninguna comparación en el mundo ni en la historia. Un sistema electoral, un sistema de partidos que tiene más de 500 partidos políticos reconocidos por la Junta Electoral en el informe de las últimas elecciones del año 2015, y que avisora que para el año 2019 van a ser más de 1000 partidos políticos. Esto, lo va a decir, no tiene ningún tipo de parangón ni antecedente, ni la historia, ni siquiera en el derecho comparado. No hay ningún sistema de partidos con 1000 partidos políticos. La verdad que las razones por qué el oficialismo abrazó este sistema y la trampa en la que se encuentra, en la que casi no puede salir, es evidente, ha mostrado una falta de voluntad política en hacer una reforma política. Uno escucha en la discusión permanente sobre este tema que se dicen cosas que no son ciertas, como que para salir de este sistema hace falta una reforma de la Constitución. Esto no es cierto. A ver, es el principal título. Un título. ¿No es necesario reformar la Constitución para modificar el sistema electoral en Tucumán? No, de ninguna manera. Mire, el acople, habría que volver atrás quizás unos pequeños pasos.
Quizás el caso de mayor trascendencia institucional, en el caso judicial de mayor trascendencia institucional en la provincia, en el caso Colegio de Abogados, la Cámara Contencioso Administrativa hizo un análisis de la ley que declaró la necesidad de reforma, en qué temas estaban habilitados, en qué temas no. Eso fue confirmado por la Corte Suprema y es doctrina legal de la Corte. Además ha sido reiterado en el caso Movimiento Popular Tres Banderas, en el caso Iriarte, recién que usted lo llevó en el programa. Es decir, la justicia ya hizo, y es doctrina legal, un análisis de qué temas podía tratar la Constituyente y qué temas no. La Constituyente tenía prohibido reinstaurar la ley Lema y terminó poniendo algo bastante parecido, al menos en el vector de acumulación hacia arriba, que es el sistema de acople. Ahora, ¿por qué decimos que no hace falta reformar la Constitución para cambiarlo? Porque el acople no es más que una posibilidad. La Constitución dice que los partidos políticos, alianzas o frentes podrán celebrar acuerdos tendientes a compartir una fórmula de gobernador. Ese podrá indica que es algo que es reglamentable por legislatura, es decir, que por una simple ley y sin modificar la Constitución, la legislatura podría limitar la cantidad de acople. Mire, en las últimas elecciones, en el año 2015, hubo 454 partidos políticos que actuaron. Esos 454 partidos dieron 1.357 acoples, todos números oficiales de la Junta Electoral. Con 1.000 partidos políticos va a haber más de 3.000 acoples. Entonces, esto es algo que necesariamente debe modificarse. El acople no solo es nulo desde el punto de vista que es un sistema que la Constituyente no podría haber puesto, sino que además es inconstitucional. Hay un fallo de la Corte Suprema muy importante en materia de partidos políticos que se llama Ríos, en donde precisamente para definir a los partidos políticos como instituciones fundamentales del sistema democrático, la Corte ha dicho que las elecciones se ponen en juego dos valores. Por un lado, la libertad, es decir, el derecho de ser candidato que tenemos todos, si se quiere, y por otro lado, la claridad del elector. Porque si todos fuéramos candidatos, en definitiva, claro, el elector no sabría qué votar. Puede impedir la creación de partidos políticos. No, de hecho, no solo la Junta Electoral, cuando en el informe de las elecciones de 2015 dice que va a haber 1.051 partidos políticos en 2019, está sumando los que hay y los que están en vías de reconocimiento. A esos todavía se les pueden crear muchos más, porque hacer un partido político en Tucumán es realmente un papeleo simple. Bien, ahora, cuando se habla, no es tiempo de modificar la Constitución o la elección de los convencionales constituyentes, con qué sistema se puede elegir, pero queda claro que el sistema electoral y la representación de los partidos políticos se la tiene que hacer o se la debería hacer sin la necesidad de tocar la Constitución. ¿De quién depende? No, depende poder político, solamente del poder político y de que exista voluntad del poder político de tener reglas electorales más decentes. Mire, Mansur asumió con una crisis de legitimidad importante y lo primero que hizo fue prometer una reforma política y de eso lo único que hicieron es un limito. La verdad, no han hecho nada. Y ya han pasado 2 años desde entonces y no se ha hecho nada. Quedan 2 años para adelante para que haya nuevas elecciones y este es el momento perfecto para entrar reformas lejas de la coyuntura electoral, porque cuando uno está en un proceso electoral no se puede modificar nada, digamos, al menos sin estar pensando en la situación personal de quienes están tomando la decisión. Ahora, el problema principal es de esta falta de voluntad política del oficialismo, que está como en una trampa. Mire, con reglas electorales decentes, el oficialismo pudo ganar con claridad en las PASO y en las elecciones. Eso demuestra que no necesariamente le hace falta un sistema tan amañado y tan tramposo como el acople. Este es un sistema que genera una dosis de subrepresentación muy importante. En Tucumán, con 10.000 votos uno pone un legislador, y usted acaba de ver el domingo, para poner 2 diputados nacionales hace falta más de 260.000 votos. ¿Cómo puede hablarse de representación política si la mayor parte del ciudadano vota por candidatos que no son elegidos? Sí, el sistema es un sistema que en términos de calidad democrática indudablemente es bajísimo. Más allá de lo que significa para el televidente, es decir, no terminó una elección y ya se está hablando de otro, pero yo digo que es el tiempo justo, porque cuando llegue el 2019 vamos a estar negando de la cantidad de acoples. Pero, por supuesto, aparte, Omar, es una discusión que debe darse justamente en estos momentos en los que no hay elecciones provinciales. Digamos, decir, faltan 2 años para que haya elecciones provinciales. Bueno, hay todo un periodo largo en donde se pueden hacer cuestiones muy positivas. Mire,
hay un ejemplo clarísimo de qué se puede hacer en una crisis y cómo se puede salir de la crisis y hacer cosas interesantes. Córdoba, en el año 2009, vive un proceso muy parecido al del 2015 de Tucumán. Las peleadísimas elecciones entre La Sota y Luis Juez, que Luis Juez decía que habían robado las elecciones. Apenas asumió Schiaretti con una misma crisis de legitimidad parecida a la de Mansur acá, decidió encarar un proceso de reforma política en serio. Entonces, ¿qué hizo? Primero llamó a los docentes de la Universidad de Córdoba, comisión de expertos, diagnóstico del sistema, sesiones públicas. Hoy Córdoba tiene el mejor sistema político de la Argentina, tiene boleta única en papel, tiene fiscales permanentes electorales, las maestras son las fiscales de mesa en las escuelas en las que enseñan, los empleados y funcionarios judiciales son fiscales permanentes en todas las escuelas, hay un nivel de descentralización de los municipios realmente en términos de autonomía muy apreciable, eligen los miembros de los tribunales de faltas municipales por elecciones democráticas, es decir, hoy tiene un código electoral donde se sancionan todas las faltas electorales a nivel contravencional, el cual ha permitido que hoy Córdoba esté a la cabeza de los sistemas políticos de las provincias argentinas. Entonces, mire cómo usted una crisis puede hacer algo importante y conseguir modificaciones legales que permitan revitalizar a la democracia. La democracia es un sistema que es más fuertemente promovido y creído por quienes toman sus decisiones, por sus ciudadanos. Entonces, un sistema que se distende y tiende a generar la aparición de esta forma donde se premia un poco la antipolítica. Tucumán tiene que alejarse de eso, tiene que encarar un proceso de reforma profundo. No hace falta, no es cierto que haga falta reformar la Constitución para esto, lo pueden hacer por ley, el oficialismo tiene la mayoría, y lo que tienen que hacer es dar cuenta que no siempre las trampas son necesarias para ganar, que no siempre un sistema que no le otorga claridad al elector es necesario para ganar. De hecho, ha podido ganar por un sistema mucho más decente como es el nacional, en las PASO y en las elecciones nacionales. Ahora, Tucumán, en materia electoral, no tiene casi ninguna legislación, no hay leyes que pongan topes a la publicidad electoral, no hay leyes que determinen de qué manera se tienen que rendir los gastos de las elecciones. Hay un organismo de control de las elecciones, la Junta Electoral en Tucumán, que ha demostrado haber fracasado estrepitosamente, digamos, esto, ¿cómo va a haber 1000 partidos políticos con el mismo apoderado, con las mismas declaraciones de principio, con las mismas cartas orgánicas? Es decir, Tucumán necesita urgente remozar sus instituciones, necesita nuevos textos legales, y es mentira que haga falta reformar la Constitución. Eso solamente es una excusa para normalmente liberarse del límite que la Constitución le pone a quienes detentan el poder, nada más. Si renegaron de la cantidad de candidatos que se daban en las delegaciones comunales o en los municipios, si no se pone el límite hoy, 2019 va a ser un carnaval. Pero va a ser no solo un carnaval, mire. En la reforma del 2006 se puso el acople. En las elecciones del 2007 hubo menos de 100 partidos. En las de 2011 eran más de 200 partidos. En la de 2015 hubo más de 500 partidos. Y en la de 2019 hubo más de 1000 partidos políticos. Esto, sinceramente, no da más, digamos. No se puede más. Lo que va a ver el elector es un ¿A dónde cuarto oscuro, digamos, un cuarto oscuro como ya más o menos conocemos, con nada más que va a ser peor todavía, en donde no va a haber claridad para elegir nada, y lo que es peor en la calle, lo que va a haber es lo que se ve normalmente en las elecciones provinciales, un festival de clientelismo, ¿no? Bien, a ver, algún órgano, sea judicial, la universidad, los propios partidos políticos, ¿tienen posibilidades legales de hacer alguna presentación, ya sea en la justicia provincial o federal, y decirle al poder político, ¿es tiempo de modificar el sistema electoral en Tucumán? Mire, no solamente depende de las autoridades provinciales. No, la reforma política, lo primero que hay que ocultar es que las autoridades provinciales tienen voluntad de tener un sistema político decente. En términos legales, yo no tengo duda que el acople es nulo y es inconstitucional. Si hay un planteo judicial... Por eso se preguntaba, ¿sea una resolución de la justicia provincial o federal en este caso? No, provincial. Acá las instituciones, las provincias conservan todo el gobierno delegado al Estado federal, y en materia institucional las provincias definen cómo son sus instituciones. A ver, por eso hay ¿me dijiste que los acoples son ilegales? Son inconstitucionales y nulos, sí, no tengo duda. Con la doctrina legal de la Corte de los casos, Colegio de Abogados, Movimiento Popular de Bandera, IRIAR, BATCOM, indudablemente el acople es nulo y es inconstitucional, no tengo duda.
Es decir, que a la sola presentación la Corte podría declarar que es inconstitucional. Sí, en un pleito que obliga al sistema político a modificarlo. Y sí, es muy, pero no tengo dudas, digamos, porque el análisis que ha hecho de la ley que declara la necesidad de la reforma a la justicia y que ya es doctrina legal en el Poder Judicial, indica que este tema no era un tema que se podía habilitar, lejos de ello, estaba prohibido reinstaurar la ley de Lema, y se puso un sistema muy parecido a la ley de Lema, y obviamente es inconstitucional para afectar este valor, la claridad que necesita el elector cuando va al cuarto oscuro. Ya reitero, que puedan prestar a la gente decir, recién terminamos con un proceso electoral y ya están hablando de las próximas elecciones. Es que es necesario hablar de elecciones, digamos, la verdad que yo entiendo que a la gente por ahí pueda entender que esto de estar en campaña permanente no les es cómodo, pero digamos, yo prefiero un sistema como el nacional que tiene renovación parcial de elecciones cada 2 años a un sistema como el Tucumán que se vota una vez cada 4 años. Usted pone el voto y chao, hasta luego, en 4 años no lo vuelvo a consultar. Es decir, que incluso existiría la posibilidad de plantear elecciones intermedias. Bueno, para eso sí habría que reformar la Constitución. Para eso sí habría que reformar la Constitución, porque la Constitución, que es el molde de la Constitución del 90, digamos, se vota una sola vez y cada 4 años y se elige todo. Espero que se pueda dar. Que este Tucumán dialoga, se le recupere la dinámica que en algún momento se le quiso dar y de pronto nuevamente se la guardó. Mire, para hacer una reforma política, lo principal que falta en Tucumán es voluntad. Si hay voluntad de hacer una reforma política, se pueden adecentar muchísimas de las reglas que hoy tiene Tucumán que son malas y de las que no tiene que es más grave. ¿Qué pasaría? Acá nos preguntaría, el que debe haber escuchado bien la pregunta que están haciendo los televidentes, ¿qué pasaría si se declara inconstitucional el funcionamiento de acoples? ¿Qué sistema se utilizaría entonces en forma inmediata? El sistema que se utiliza, el sistema electoral, la diferencia es que los 500 partidos políticos que hay no podrían compartir la fórmula de gobernador. Al no poder compartir, ahí no desaparecerían, pero el único sentido que tienen todos esos partidos, que no son partidos, son sellos de goma, es poder llevar una fórmula de gobernador única. Rodolfo Burgos, abogado constitucionalista, profesor de Sistema Legal de Derecho Electoral y Derecho Constitucional. De la Universidad Nacional de Tucumán y circunstancialmente presente del canal. Muchas gracias. Gracias, Omar. Ya seguimos luego de la pausa. Las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantener